María Leonor Jiménez. Doctora Jiménez, muy buenos días y bienvenida a la mañana 24 horas. ¿Usted qué análisis le hace a la decisión del estado de excepción en el sector de la justicia? El estado de excepción que el señor presidente de la República ha decretado como remedio para la transformación de la justicia, que todos deseamos una transformación, pero hacia lo positivo, hacia lo progresivo, no a lo regresivo, es realmente para mí que la justicia empieza a agonizar en cuanto a su independencia. El estado de excepción que la Constitución establece está desnaturalizado, no puede ir dirigida a una función del Estado, porque precisamente desde los artículos 164 al 166 que tratan el tema y que dan esta facultad al presidente, es cuando en el territorio ocurre o un estado de agresión internacional, un estado de grave conmoción interna o una calamidad pública. Resulta que el señor presidente del Consejo Distrital de la Judicatura, que no es abogado, ha pedido al señor presidente de la República que declare en previsión de una conmoción interna. La conmoción, según la enciclopedia Omeva o cualquier diccionario, es un levantamiento, una sedición armada, un tumulto, y la calamidad un hecho insólito como un terremoto, un incendio, etc. Este decreto es además extremadamente ambiguo, porque ni aún en el evento de que el estado de excepción se dicte, el 164 exige que en el decreto se establezca qué derechos se restringen, cuáles se suspenden, hasta cuándo se suspenden, que es lo único que han puesto el máximo, 2 meses, porque esto anula todos los derechos humanos. ¿Cómo puede una función judicial a la que se la declara en estado de excepción y en consecuencia suspendido todos los derechos de los jueces, cómo puede a su vez la Constitución declararlo garante de los derechos humanos de los ciudadanos? ¿Cómo pueden jueces que no tienen ninguna garantía garantizar a los demás? Para el evento que establecen que es por lo económico, para eso tiene otra facultad, pues en el artículo 140, y son los decretos de emergencia de leyes económicas que van al Congreso. El estado de excepción es un grave mensaje internacional, porque el estado de excepción debe ser notificado a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a todos los organismos internacionales que correspondan. Sí, y doctora, esto significa, sí. Doctora, como usted ha manifestado, pues el estado de excepción como tal y como está señalado en la Constitución tal vez no ha sido cumplido, no se está ajustando exactamente a lo que ordena la Constitución. Sin embargo, manifiestan que esto va a ser para poder movilizar todos los recursos necesarios para poder modernizar la justicia y poner recursos en donde más se necesiten, contratar gente, me imagino, para poder evacuar el millón de causas que dicen que están represadas. Si esta definitivamente no es la alternativa porque no se ajusta a la Constitución y hay que cumplir con la Constitución, ¿qué alternativa se tiene para poder poner a caminar la justicia? Porque también está el otro lado. Los ecuatorianos tampoco podemos seguir así, esperando y esperando y esperando a ver si algún día podemos ver un cambio en el sector judicial. Bueno, eso es indudable, pero obviamente el cambio no nace de nosotros los jueces. Desde que se instauró en este país un Consejo de la Judicatura con el que estoy, pues, después de la experiencia, en desacuerdo, porque no ha dado los resultados esperados, hemos dado los presidentes de corte algunas sugerencias. Aquel plan y de los 5 ejes no es una novedad, ya lo lanzó cuando estaba el doctor Troya en la Corte de Justicia, y el Consejo anterior lo recorrió y lo socializó por todo el país. Y lo que faltaban eran los recursos, pero el pretexto de los recursos es que también es como darle en cierto modo la razón a los jueces que hemos sido tan vituperiados, tan culpabilizados, de decir la culpa no estaba allí. La culpa está en que no hay estructuras, que no hay presupuesto, que no hay atención, y un porcentaje sí en algunos jueces que, por atreverme yo a llamarlos jueces golondrina, en este momento el Consejo de la Judicatura me ha abierto un expediente de oficio porque dice que eso es un maltrato, un maltrato a los compañeros judiciales, cuando en definitiva
uno de los males de los últimos tiempos de la función ha sido ese pernoctar de jueces por una pequeña estación, a veces por 2 o 3 días, y dejar hecho un mal que nos afecta a toda la función. La solución es estudiar en el terreno lo que pasa. Yo he mandado el año pasado un informe y lo volví a entregar a este Consejo, cuando recorrí toda la provincia. Si no es necesario hacer tan sobredimensionado el problema, hay cosas que hay que hacer de inmediato. Por ejemplo, el espacio físico en Guayaquil es una urgencia. Hay compañeras que se enferman en el 3er y 4º piso donde no hay ventilación, ni hay aire acondicionado, y hay un baño para 70 personas que hay en ese. Y en cada pueblo, lo que la Constitución manda un juez. Es decir, necesitamos el presupuesto, es obvio, pero tiene que ser hecho al amparo de lo que es del 140. Mandar un decreto de emergencia el presidente a la Asamblea para que le autorice el gasto económico, el presupuesto que requiere la función. ¿Cuáles serían los riesgos de mantener este estado de excepción y poder movilizar gente de un lado a otro? Hay sectores que ya han especulado en el sentido de que pues se moverá a la gente más cercana al gobierno hacia quizás los procesos o los sectores en donde haya procesos donde hay interés por parte del gobierno. Todo es posible. También es posible que a quienes tenemos una voz responsable por la función que desempeñamos, seamos movilizados a otro extremo donde nuestra familia no la vamos a poder ver o donde a lo mejor las condiciones climáticas nos afectan gravemente. Entonces, esta movilización que trae este decreto atenta contra el derecho al libre tránsito, porque en los términos que está concebido, dice, se declara la movilización nacional, especialmente en el caso del personal de la función judicial. Pero hay una facultad que ya está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por razones de servicio, basta que el Consejo de la Judicatura tome una decisión para encargar para desplazar administrativamente un funcionario judicial. Pero el funcionario tiene el derecho de objetar y de decir la conveniencia o inconveniencia para él. Todo derecho con este decreto está a nivel nacional. Es decir, ya no hay derecho a que no se allane el domicilio, no hay derecho de libre tránsito, puede incluso declararse suspendidos los derechos de reclamación. Este decreto es nacional. Y más bien el 164, al revés, dice que aún en estado de excepción no se interrumperán las funciones del Estado. Es un límite porque el Estado tiene que seguir funcionando y la función judicial es el último reducto al que el ciudadano acude en busca de una justicia. Lo que están consiguiendo con todo esto es cada día intimidar más a los jueces. Por eso, en mi afán de apoyar a los jueces que tomen las decisiones, aunque se caiga el cielo, como dice un proverbio jurídico, hágase justicia aunque el cielo se desplome. Doctora Jiménez, ¿usted qué opinión le merece la propuesta que ya circula por la Asamblea Nacional, en el sentido de que el presidente de la República se había atribuido funciones que no le competen y por ello se estaría pidiendo la posibilidad de analizar una destitución? Bueno, yo he estado revisando la Constitución. Esa facultad de declarar decretos de excepción, el presidente la tiene. Lo que pasa es que la tiene en los casos que la ameritan. Y los llamados a juicio político, al menos de aquellos que las causales que he estado revisando, no está el uso de esa función. Lo que habría que decir aquí que hay es un exceso de poder, un abuso de poder, y probablemente el problema reside en que el señor presidente de la República no es abogado y lo guían o lo orientan hacia esas cosas en forma equivocada. Y el gran problema también es que cuando él ya por donde mete la cabeza la saca, luego saldrá diciendo que le dan diciendo cómo es que dice la ley y él lo va a decir aunque no sea así. Y es una lástima porque el señor presidente de la República está para lo que lo ha elegido el pueblo y para cumplir la voluntad de una consulta popular. Si él mismo reconoció que la justicia necesita auxilio, por eso hizo la consulta popular, pues cúmplase esa voluntad popular. Y en esa voluntad no está
declarar estados de excepción y suspensión de los derechos y garantías que los jueces tenemos para garantizar a los ciudadanos. ¿Existe otra alternativa aparte de las que usted ha mencionado, aplicar por ejemplo el 140 de la Constitución para poder agilizar el proceso? Porque son 18 meses en los que tiene que cambiar la justicia y en los que el pueblo ecuatoriano va a reclamar cambios notorios. El mismo Paulo Rodríguez ha dicho que tal vez no es un tiempo suficiente para hacer los cambios que se necesitan, sino para iniciarlos. En ese camino y en esa idea y en esa esperanza que todos tenemos que la justicia empiece a caminar y lo haga para todos, ¿qué otras alternativas necesitan? Se dice que son 600 millones de dólares los que se deben invertir. Para invertirlos necesitamos el estado de excepción. ¿Hay alguna otra manera? Las cosas que se necesitan son obvias, están a la vista y hay un estudio, algún proyecto. Señorita periodista, hace poco tiempo el gobierno decretó estado de emergencia en salud e invirtió 460 millones y ahora hay algunos lamentos y algunas voces discordantes de que aquellos que invirtieron de una manera urgente o emergente y que debían llegar hasta los ciudadanos que acuden a los hospitales y a los centros de salud públicos, resulta que no se invirtió así. Los estados de emergencia tienen el peligro de que rompen todas las reglas y todos los controles. El presupuesto que necesita la función es emergente. A mí lo que me parece es que el Consejo de la Judicatura, ahora que está trepado en el potro, se da cuenta que no era tan sencillo. Como siempre dijimos, no es sencillo. En 18 meses no pueden arreglar un servicio judicial que se quedó corto hace más de 30 años. La población ha crecido, los conflictos han crecido, las libertades con que nuestra Constitución permite el ingreso de cualquier ciudadano, ustedes son los que más conocen porque hacen la noticia a diario, la conflictividad ha crecido y no ha habido previsión social. En la medida que se previene más, el delito decrece. Además hay otras áreas de justicia que deben ser atendidas incluso prioritariamente a la penal, que es la represiva. La justicia de familia. No existen los jueces de familia, no existen los jueces de violencia familiar y ni siquiera existe un juez de la niñez como el 186 de la Constitución exige en cada cantón. En este momento la respuesta de este Consejo, igual que la del anterior, fue hacer multicompetentes a los jueces que estaban en esos cantones, como el del Empalme, Balsara, Naranjito, San Borondón. San Borondón, señorita, no hay juez, más que uno de los civiles hace 100 años atrás. Con eso me quedo, doctora María Leonor Jiménez, le agradezco muchísimo por estar en esta mañana, permitiéndonos conocer su opinión acerca del estado de excepción decretado por el presidente de la República.